Natalia y Carlos habían formado una familia unida y serena, viviendo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Una casa que irradiaba paz y sencillez. Con cada amanecer, la luz suave que se filtraba a través de las cortinas pintaba de colores cálidos el interior, donde la tranquilidad reinaba. Natalia, una mujer de cabellera castaña que llevaba una vida dedicada a su hogar, se levantaba temprano, preparaba un desayuno delicioso con el que comenzaba a cimentar la rutina del día. Carlos, su esposo, un hombre de rostro cálido pero con una mirada algo distante en los últimos tiempos, se encargaba de las tareas más pesadas de la casa, desde el jardín hasta pequeños arreglos en las estructuras que el paso del tiempo había ido desgastando. El hogar de Natalia y Carlos no estaría completo sin Daco, su perro labrador. Un animal imponente por su tamaño, pero de un carácter tan amable que rápidamente se convirtió en el miembro más querido de la familia. Desde el momento en que fue adoptado como cachorro, Daco había encarnado la lealtad inquebrantable, siguiendo a su dueño a cada rincón de la casa y siendo un guardián silencioso del entorno. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol de la mañana mientras se tumbaba a los pies de Natalia o corría alegremente por el jardín al lado de Carlos. Para ellos, Daco no era solo una mascota, sino un amigo entrañable, un compañero de vida con el que compartían los pequeños y grandes momentos. Sin embargo, algo había cambiado últimamente, aunque los dos se esforzaban por ignorarlo. Carlos fue el primero en notar algo raro. No podía explicarlo con palabras, pero había algo en la manera en que Daco se comportaba que le inquietaba. Al principio fueron pequeños detalles, una mirada fija y penetrante que el perro le dirigía, como si algo se moviera detrás de sus ojos. Luego, sus movimientos parecían más ansiosos, como si estuviera esperando algo, tal vez, buscando algo que no lograba encontrar. Carlos, por supuesto, no le dio mucha importancia en un principio. Es solo una fase, pensaba mientras le acariciaba la cabeza al perro para calmarlo. Pero los días pasaban, y esa incomodidad crecía en el aire. Daco ya no se mostraba tan juguetón. Durante las caminatas por el campo, el perro parecía más reservado, sin la misma energía desbordante que solía mostrar. En su lugar, caminaba en silencio, con una mirada fija en el horizonte, casi como si estuviera esperando algo o, peor aún, algo lo estuviera acechando. Un par de veces, Carlos se detuvo a mirarlo, convencido de que había algo en su actitud que no lograba comprender del todo. Natalia, por su parte, no entendía de qué hablaba Carlos. «Es solo que está sobrepensando las cosas», le decía, sonriendo con la certeza de que las explicaciones lógicas siempre calmaban cualquier ansiedad. Pero incluso ella, en sus momentos de calma, empezó a notar un aire extraño en el hogar. Era como si Daco estuviera percibiendo algo más allá de lo que sus ojos podían ver, como si estuviera absorbiendo un mal presagio o alguna presencia invisible que se encontraba acechando en las sombras. Carlos comenzó a observarlo con más atención. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la casa se llenaba de sombras alargadas, Daco se quedó frente a la ventana, con la cabeza erguida, mirando hacia el bosque que rodeaba la casa. Su cuerpo estaba tenso, sus patas firmemente plantadas sobre el suelo, y sus ojos se mantenían fijos en algún punto lejano. Era una mirada tan intensa que Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante unos segundos, no pudo apartar la vista de él, pensando que quizá su imaginación estaba jugando trucos. Pero cuando Daco comenzó a gruñir en silencio, con su cuerpo aún inmóvil, algo se encendió dentro de él. No era normal. No podía ser solo una coincidencia. Algo estaba ocurriendo. La vida que antes transcurría con calma, como un río apacible, comenzaba a cambiar, a volverse turbia. Sin saberlo, se adentraban en una espiral que desafiaría la seguridad de su hogar, y donde las preguntas sobre la naturaleza de Daco, su lealtad y su conexión con lo inexplicable, pronto abrirían una puerta a algo mucho más grande y desconocido. El cambio en Daco no pasó desapercibido para Natalia. Al principio, había sido apenas un leve desajuste, el perro la seguía por la casa con una intensidad que no era propia de él.
Ya no se tumbaba tranquilamente en su rincón favorito junto a la ventana, ni corría alegremente hacia el jardín. Ahora, Dacko se mantenía cerca de ella, como una sombra, siempre al alcance, siempre observando. En las mañanas, mientras ella preparaba el desayuno, sentía la presencia del perro a sus espaldas, casi como si tuviera un sexto sentido que le indicaba dónde debía estar. No era el comportamiento juguetón que tanto amaba en él, era más bien una vigilancia silenciosa, una constante atención que le daba la sensación de estar bajo un escrutinio incesante. Al principio, Natalia lo atribuía a un cambio natural, a lo mejor el perro estaba más sensible por algún motivo. Pensó que tal vez el clima frío o el reciente cambio en su rutina lo tenía alterado. Pero pronto, la preocupación comenzó a asentarse en su corazón. Dacko ya no solo la seguía por la casa, sino que comenzaba a acercarse más a ella en momentos inesperados. En el sofá, mientras veía televisión, Dacko se sentaba junto a ella, con la cabeza sobre sus rodillas, mirando fijo, sin apartar la mirada de su rostro. Cuando se movía, él se desplazaba con ella, ajustando su posición sin que pareciera que hubiera un movimiento innecesario. Era como si no pudiera despegarse de ella ni un segundo. Lo más desconcertante para Natalia era que Dacko había comenzado a actuar de una manera extrañamente protectora. Si ella se acercaba a la puerta para salir al jardín o al coche, el perro no se apartaba de su lado, incluso cuando Carlos le decía que lo dejara. Su mirada se volvía fija y decidida cuando alguien se acercaba a Natalia. Cuando Carlos intentó abrazarla, Dacko se levantó de un salto, gruñendo suavemente, como si quisiera separar a su dueña de él. La reacción del perro era tan rápida y firme que Natalia quedó perpleja. Nunca antes había visto a Dacko comportarse de esa manera, y mucho menos hacia Carlos, con quien siempre había sido afectuoso. En la noche, mientras dormían, Dacko se colocaba a los pies de la cama de Natalia, mirando constantemente hacia la puerta. No se movía, solo observaba, vigilante, como si algo o alguien pudiera aparecer en cualquier momento. En ocasiones, se levantaba a mitad de la noche y, sin hacer ruido, se dirigía hacia la ventana para mirar hacia el exterior, sus ojos brillando en la oscuridad. Natalia se despertaba por sus movimientos, pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, Dacko no respondía más que con un breve vistazo antes de regresar a su posición. Carlos comenzó a sentirse cada vez más incómodo con este cambio. Al principio había pensado que era una reacción pasajera, un cambio temporal en el comportamiento del perro, tal vez por la temporada de frío o algún pequeño ajuste en su rutina. Pero a medida que pasaban los días, la ansiedad de Carlos crecía. Dacko, el perro alegre y juguetón que solía ser el alma de la casa, se había transformado en un animal tenso, siempre alerta, como si estuviera esperando una señal para actuar. Lo que antes era una relación sin preocupaciones entre él y el perro ahora se sentía tensa, como si Dacko estuviera posicionándose como una barrera entre él y Natalia. Una noche, después de una larga jornada, Carlos intentó acercarse a Natalia mientras ella preparaba la cena. Dacko estaba allí, observándolos desde el umbral de la cocina. Cuando Carlos intentó dar un paso más hacia ella, el perro se movió en un segundo, poniéndose entre ellos, mirando fijamente a Carlos, con una postura tan desafiante que lo hizo detenerse en seco. Carlos se sintió vulnerable, incómodo, como si todo en su vida estuviera a punto de desmoronarse por algo tan simple como la presencia de un perro. El animal ya no era el amigo leal que había sido en el pasado, ahora era un guardián, pero uno que no comprendía del todo. ¿Por qué actúas así?, murmuró Carlos, más para sí mismo que para Natalia. No esperaba respuesta, por supuesto, pero el gruñido bajo de Dacko al escuchar su pregunta lo hizo retroceder un paso. Natalia lo miró, confundida. ¿Qué pasa con él? Nunca había visto algo así en Dacko. Carlos no pudo evitar sentirse culpable, como si hubiera algo que él no estaba viendo. Cada vez que miraba al perro, sentía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle un nombre concreto a esa sensación. Dacko se había convertido en una presencia inquietante, algo que no podía desentrañar.
El perro ya no era solo una mascota, era un misterio, una incógnita a la que no podía encontrar explicación, y esa incomodidad comenzaba a apoderarse de él de manera cada vez más intensa. Natalia, por otro lado, empezaba a dudar de su propia percepción. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba ella también afectada por la tensión que Carlos sentía? Pero, al mirarlo, se dio cuenta de que algo en los ojos de Daco ya no era el mismo. Estaba acostumbrada a la mirada cálida y amorosa de su compañero, pero ahora veía algo más oscuro, como si supiera algo que ella aún no entendía. Mientras más pasaban los días, más se sumergían en una atmósfera de desconcierto y miedo, sin saber que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. La relación entre Carlos y Natalia, que siempre había sido sólida y llena de afecto, comenzaba a tambalear debido a la creciente presencia de Daco. Carlos notaba con cada día que pasaba que el perro no solo ocupaba un lugar central en su hogar, sino que también parecía estar tomando un espacio cada vez mayor en el corazón de Natalia. Algo tan natural como la ternura entre una mujer y su mascota había evolucionado hasta convertirse en una especie de barrera invisible entre ellos, una frontera que Carlos no sabía cómo atravesar. Cada vez que intentaba acercarse a Natalia, Daco intervenía. Al principio, era algo que Carlos consideraba una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Durante las cenas, mientras él intentaba hacerle una broma o decirle algo cariñoso, Daco se interponía entre ellos, poniendo su cuerpo en medio o colocando la cabeza de manera protectora sobre las piernas de Natalia. Si Carlos intentaba abrazarla, el perro se acercaba sigilosamente, como si reconociera la tensión y quisiera ponerle fin, simplemente acercándose y colocando su enorme cuerpo entre los dos, mirándolo fijamente. Un día, durante una tarde tranquila, Carlos se levantó del sofá para sentarse junto a Natalia, buscando reconectar, como lo hacían en tiempos pasados, cuando todo era más fácil. Pero justo cuando se acercó, Daco se levantó de un salto, con sus ojos brillando y su cuerpo erguido, con una actitud tan firme que Carlos se detuvo. Natalia, aunque sorprendida por la reacción de su perro, no dijo nada. Solo lo acarició de manera suave y murmuró algo en un intento de calmarlo. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Daco reaccionaba así? ¿Acaso estaba percibiendo algo que él no veía? Cada intento de acercarse a Natalia parecía ser interrumpido por la presencia de Daco, que se volvía más insistente, más protector, cada vez que se veía en medio de un momento de intimidad entre la pareja. Carlos no entendía qué estaba pasando. Se sentaba en el borde de la cama, observando cómo Natalia jugaba con el perro, como si no existiera ningún otro ser en la casa. Daco la seguía por toda la casa, saltando y correteando a su alrededor, moviendo la cola con un entusiasmo palpable. Natalia se reía, disfrutando del vínculo tan profundo que había formado con él. Lo que más le dolía a Carlos no era solo la falta de cercanía que sentía en su propio hogar, sino la creciente sensación de que el perro estaba tomando un lugar que le correspondía a él. En los juegos entre Natalia y Daco, algo en su interior comenzaba a desgarrarse. Cada vez que el perro le traía un juguete para que lo lanzara o cada vez que lo abrazaba con tanta alegría, Carlos sentía como si una pieza del rompecabezas de su vida se estuviera desmoronando. Su papel como esposo, como compañero, comenzaba a diluirse. Un día, mientras Natalia se agachaba para acariciar a Daco en el jardín, Carlos la observaba desde la ventana. La forma en que ella se inclinaba hacia el perro, como él respondía con tanto entusiasmo, haciendo saltitos y lamiendo su rostro, le hizo sentir una punzada en el pecho. Era como si el perro estuviera tomando todo lo que a él le pertenecía. La risa de Natalia, las miradas compartidas entre ella y Daco, eran un recordatorio de lo distante que se estaba volviendo la relación entre él y su esposa. El sentimiento de celos comenzó a tomar forma en su mente. ¿Era esto normal? ¿Era razonable sentir celos de un perro? Carlos intentaba racionalizarlo, pero no podía evitarlo. La distancia entre él y Natalia crecía, y el perro, con su actitud protectora y cariñosa, parecía ser el culpable de esta creciente separación.
Cada vez que intentaba compartir algo con Natalia, ya fuera un pensamiento, una preocupación o incluso una broma, Dako se interponía, como si tuviera el control de la situación. Una noche, mientras cenaban, Carlos no pudo más. Cuando Dako se levantó para acercarse a Natalia, él lo apartó de un empujón, algo que nunca había hecho. Dako, sorprendido, emitió un pequeño gruñido, y Natalia lo miró, confundida y algo preocupada. «Carlos, ¿por qué le empujas así?», le preguntó, pero su tono no era el mismo de antes. Había algo de reproche en su voz, algo que Carlos no había notado antes, y la duda se instaló en su corazón. Ella lo miraba como si él fuera el que estuviera actuando de manera irracional, como si él fuera el extraño en esa dinámica. Carlos no pudo evitar sentirse excluido. La relación que Natalia tenía con Dako ya no era la de una simple dueña y su mascota, sino algo más profundo, algo que lo dejaba al margen. En su mente, la imagen de su esposa riendo y jugando con el perro se superponía con la de él, que ya no parecía encajar en la vida de su familia de la misma forma. Dako se había convertido en un aliado de Natalia, un compañero inseparable que estaba usurpando un espacio que antes pertenecía solo a él. El sentimiento de celos comenzó a consumirlo, y las preguntas rondaban su cabeza sin cesar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué sentía que el perro estaba robándole el cariño de su esposa? ¿Acaso estaba perdiendo a Natalia ante un animal que no podía competir? Las noches se volvían más largas para Carlos, y los pensamientos, más oscuros. ¿Sería posible que Dako no solo fuera un perro celoso, sino un protector que estaba actuando de manera tan extraña porque percibía algo más? Algo que él, Carlos, no podía entender ni aceptar. La tensión entre Carlos y Dako se volvió palpable con cada día que pasaba. Dako, antes un compañero leal y amistoso, ahora se había transformado en una sombra constante que no dejaba espacio para que Carlos tuviera su lugar en la vida de Natalia. No solo era que el perro los interrumpía cuando intentaba acercarse a su esposa, sino que Dako se mantenía cerca de ella en momentos que antes habrían sido privados, momentos que Carlos consideraba suyos, de intimidad o descanso. Natalia había comenzado a notar cómo Dako no la dejaba en paz, ni siquiera cuando ella se retiraba a su habitación para leer un libro o relajarse. El perro se acomodaba en el umbral de la puerta, vigilante, sin permitir que ella se quedara sola ni por un momento. En las noches, cuando Carlos intentaba hablar con ella sobre su día o simplemente disfrutar de la paz del hogar, Dako se encontraba entre ellos, o recostado al lado de Natalia, o mirando hacia Carlos con esos ojos inquietantes, como si quisiera interrumpir cualquier intento de conexión. No importaba lo que intentara hacer Carlos, siempre que se acercaba a Natalia, Dako estaba allí, marcando su presencia de manera inquebrantable. Carlos comenzó a sentirse desplazado, como un espectador de su propia vida. Al principio, pensó que el perro simplemente estaba buscando más atención, que era una fase pasajera, pero conforme pasaban los días, la incomodidad se fue acumulando. Cada vez que Natalia se levantaba para ir al baño, Dako la seguía como una sombra, siempre a su lado, como si estuviera protegiéndola de algo. La misma escena se repetía cuando ella salía a hacer la compra o cuando simplemente iba a dar un paseo por el jardín. Era como si el perro estuviera absolutamente obsesionado con ella, incapaz de separarse ni un segundo. Carlos no podía entender lo que estaba sucediendo. Antes, Dako había sido un perro amigable y sociable, que no dudaba en acurrucarse junto a él en el sofá o seguirlo mientras realizaba sus tareas diarias. Pero ahora, el perro no se apartaba de Natalia. Si ella se movía, él también lo hacía. Si hablaba, Dako la miraba fijamente como si estuviera atento a cada palabra que decía, como si todo lo que sucediera alrededor de ella fuera vital. En cuanto Carlos intentaba acercarse, incluso con un gesto de cariño, Dako siempre estaba allí, estableciendo una especie de barrera silenciosa, observándolo con una mirada desafiante y protectora. La duda empezó a consumir a Carlos, como una sombra que se expandía con cada nueva interacción entre Natalia y el perro. No podía evitar preguntarse qué estaba ocurriendo.
¿Por qué Daco se comportaba de esa manera? ¿Acaso había algo entre ellos que él no entendía? Había veces en las que, al ver cómo Natalia acariciaba a Daco, su rostro iluminado por una sonrisa genuina, Carlos sentía una punzada en su pecho. Era un sentimiento que no podía descifrar con claridad, pero que se apoderaba de él con una intensidad creciente. Lo peor de todo era que no podía expresar ese malestar, ya que Natalia no veía nada extraño en la relación que tenía con su perro. Ella lo veía como siempre, un compañero fiel que ahora simplemente le brindaba más protección y compañía. Pero Carlos, aunque intentaba reprimir sus pensamientos, no podía evitar la creciente sensación de que Daco estaba tomando un lugar que antes le pertenecía a él. En cada gesto de cariño, en cada mirada cómplice entre Natalia y el perro, Carlos sentía que su lugar como esposo se desvanecía poco a poco. Lo peor era que no podía hablar de sus sentimientos sin parecer irracional. ¿Cómo podría decirle a su esposa que el perro le estaba robando la atención, sin parecer celoso o tonto? Cada vez que lo intentaba, el perro parecía estar más presente, más decidido a interrumpir cualquier intento de conversación entre ellos. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche, después de un largo día de trabajo, Carlos llegó a casa y encontró a Natalia sentada en el sofá, acariciando a Daco, quien se encontraba cómodamente acostado sobre sus piernas. Ella lo miró con una sonrisa tranquila y le preguntó cómo le había ido. Carlos, sin poder ocultarlo más, no pudo evitar hacer un comentario al respecto. ¿Sabes? A veces siento que Daco está más cerca de ti que yo. Natalia lo miró sorprendida, sin comprender del todo el tono de su voz. Carlos, ¿de qué estás hablando? Es solo un perro. Lo que pasa es que últimamente está más cariñoso, no sé, tal vez es por el frío o por estar más tiempo en casa. Pero Carlos no pudo dejar de pensar en las veces en que el perro interrumpía sus momentos de cercanía. En los días en que se había visto desplazado, donde las conversaciones entre él y Natalia parecían cada vez más escasas, y en las que él mismo sentía como si estuviera perdiendo su conexión con ella. Cada vez que Daco se interponía, parecía que una barrera invisible se levantaba entre ellos. Carlos se retiró en silencio a su habitación, con la mente en guerra. No podía dejar de pensar que había algo más, algo que él no comprendía, pero que su instinto le decía que estaba sucediendo. Daco no solo estaba cuidando a Natalia, algo más profundo se había gestado en la relación entre ambos, algo que lo dejaba fuera, como un espectador solitario en la propia vida de su esposa. La tensión entre él y el perro se había convertido en algo personal, algo que no podía ignorar más. Cada vez que veía a Natalia y Daco juntos, un sentimiento de angustia lo invadía. La duda lo corroía, y la pregunta seguía dando vueltas en su mente: ¿estaba Daco, realmente, más cerca de Natalia que él mismo? El peso de la incertidumbre comenzó a consumir a Carlos. Las dudas sobre la relación entre su esposa y el perro, aunque irracionales, lo atormentaban día y noche. Sentía que algo extraño se estaba gestando en su hogar, pero no lograba descifrar qué era exactamente. Cada vez que intentaba hablar con Natalia, ella restaba importancia al comportamiento de Daco, sugiriendo que todo era normal, que no había nada que preocuparse. Pero Carlos no podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo que se le escapaba entre los dedos. Un día, mientras tomaba su café en la mañana, Carlos llegó a un punto de no retorno. Estaba al límite, y la única manera de hallar algo de paz era descubrir la verdad. No podía seguir viviendo en un mar de incertidumbres, sospechas y celos hacia un perro. Decidió actuar, y si eso significaba observar a Natalia en busca de respuestas, entonces lo haría. Su plan era simple: pasar un día sin que ella lo supiera, quedarse cerca, observar sin ser visto, y entender lo que estaba pasando realmente. El momento llegó cuando vio a Natalia levantarse de la mesa y dirigirse a la cocina. Daco la siguió, como siempre, pegado a ella. Carlos se levantó sigilosamente, con la esperanza de que, por fin, conseguiría entender el origen de su inquietud.
Se deslizó por el pasillo y se asomó discretamente a la esquina que daba hacia la cocina. Desde allí, podía ver a Natalia de espaldas, en la pequeña isla central de la cocina, mientras Dako se sentaba a su lado, mirando fijamente el espacio entre sus manos. Carlos se quedó quieto, observando en silencio, tratando de no hacer ruido. Algo en la escena lo intrigaba, pero no sabía qué. Natalia estaba manipulando algo en sus manos, algo pequeño y transparente, un frasco diminuto que parecía de cristal. Dako, como siempre, no perdía la oportunidad de estar cerca de ella. Sus ojos fijos en las manos de Natalia, parecía esperar con ansias, casi desesperación. En el ambiente flotaba una extraña tensión, y el perro estaba más alerta que nunca. En ese preciso instante, Carlos sintió una mezcla de confusión y temor. Su mente comenzó a conjurar explicaciones disparatadas, pero algo en su interior le decía que no podía seguir asumiendo lo peor sin tener pruebas. Se mantuvo en silencio, observando con detenimiento, hasta que vio a Natalia abrir el pequeño frasco con un movimiento suave y preciso. Dentro del frasco había un pequeño trozo de tela empapado en algún tipo de líquido. Con cuidado, ella lo dejó caer sobre el suelo, y Dako, casi como un perro entrenado, se inclinó hacia el frasco, olfateando con avidez. Carlos parpadeó, sin poder procesar lo que acababa de ver. Su respiración se aceleró mientras sus pensamientos se comenzaban a organizar. No era lo que pensaba. No había ninguna relación oculta entre Natalia y Dako. No había nada misterioso, ni señales de un vínculo inapropiado. La respuesta estaba frente a él, tan simple como desconcertante. Al parecer, el comportamiento extraño de Dako no tenía nada que ver con la conexión emocional que él había temido, sino con un simple aroma. El perro había desarrollado una obsesión con un olor, un aroma que Natalia había traído en ese frasco, tal vez un perfume o algún tipo de esencia. Dako estaba tan intrigado por el olor, tan ansioso por acercarse a Natalia, que su comportamiento había tomado tintes extraños. No se trataba de algo personal, no se trataba de celos ni de una relación fuera de lo común. Dako simplemente se había obsesionado con un pequeño detalle, un frasco que contenía el aroma que tanto le gustaba. El alivio de Carlos fue inmediato, pero también una sensación de torpeza. Se quedó allí, en silencio, mirando a través de la esquina, mientras Natalia, ajena a su presencia, continuaba interactuando con Dako. Un suspiro escapó de sus labios. Había estado a punto de sumirse en una tormenta de celos innecesarios, en una batalla contra una amenaza que no existía. Ahora entendía lo que había estado pasando, y aunque su mente se sentía aliviada, no podía evitar sentirse algo ridículo por sus temores infundados. Natalia terminó de acariciar a Dako, quien seguía esperando con ansias cerca del frasco. El perro no parecía cansarse de olfatear el trozo de tela que había caído al suelo, disfrutando de cada centelleo de la fragancia. Carlos se quedó allí unos momentos más, observando, sin hacer ruido, mientras comprendía que el vínculo entre Natalia y Dako no era más que una simple obsesión animal. No había nada oculto, ni secretos, ni misterios. Cuando Natalia se giró para dejar la cocina, Dako la siguió, sin apartarse de su lado ni un segundo. Carlos dio un paso atrás, retirándose lentamente de la esquina. Un sentimiento de calma lo envolvió mientras regresaba al salón. Por fin podía respirar tranquilo. La verdad era mucho más sencilla de lo que había imaginado, y lo que parecía un misterio, era simplemente una fijación temporal de Dako, algo que probablemente desaparecería tan rápido como había comenzado. Alivio. La tensión que había crecido durante tanto tiempo se desvaneció en un suspiro. Carlos no necesitaba seguir temiendo lo que no existía. Ahora sabía lo que realmente estaba pasando, y con ello, un peso enorme se levantó de sus hombros. La relación entre Natalia y Dako no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Sin embargo, la lección estaba clara: en el futuro, no volvería a dejarse consumir por la duda sin tener la certeza de lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. Carlos se sentó en el sofá,
mirando hacia la ventana, mientras su mente procesaba todo lo sucedido. El alivio que había sentido al descubrir la verdad sobre el comportamiento de Dako seguía presente, pero algo más profundo comenzó a tomar forma en su corazón. Había estado tan preocupado por algo que no existía, y mientras sus pensamientos se aclaraban, comprendió que lo que había vivido con Dako no era más que una simple manifestación de algo mucho más grande, el amor incondicional de las mascotas. Dako no estaba intentando reemplazarlo, ni tenía ninguna intención maliciosa al seguir a Natalia a todas partes. El perro solo buscaba cariño, como cualquier otro miembro de la familia. Lo que Carlos había interpretado como un comportamiento extraño y sospechoso, en realidad era simplemente una necesidad de afecto, de atención, un deseo sincero de estar cerca de la persona que le brindaba amor. Ese frasco que lo había confundido, ese pequeño detalle que había desencadenado tantas dudas en su mente, era solo el resultado de la manera en que los animales expresan su amor, a través de su devoción y lealtad. Se dio cuenta de que a menudo malinterpretamos las acciones de nuestras mascotas. En ocasiones, nuestras inseguridades o la falta de comprensión hacia ellos nos hacen ver lo que no es. Dako, con su comportamiento enigmático, simplemente estaba siendo él mismo, un perro leal, dispuesto a dar lo mejor de sí. La forma en que lo había seguido a Natalia, su insistencia en estar cerca de ella, no era una señal de algo extraño, sino un reflejo de la manera en que los animales se entregan sin reservas a quienes los cuidan. En su mundo, ese amor era lo más puro y sencillo que existía. Carlos comenzó a reflexionar sobre la conexión profunda que había entre ellos. A lo largo de los años, había sentido esa conexión con Dako, aunque nunca se había detenido a pensarlo de esa manera. La forma en que el perro lo miraba con esos ojos brillantes y atentos, su capacidad para entender cuando Carlos necesitaba consuelo o compañía, todo eso era parte de un vínculo silencioso y eterno entre un dueño y su mascota. No se trataba de grandes gestos ni palabras, sino de la compañía constante, de la presencia que brindan los animales cuando más lo necesitamos. En ese momento, Carlos comprendió que el misterio de Dako no era más que una manifestación de un amor profundo, incondicional y verdadero. Los animales no conocen el engaño ni las complicaciones. Su amor es directo, claro y desinteresado. En lugar de percibir el comportamiento del perro como algo extraño, Carlos ahora lo veía como una muestra más de la lealtad de Dako, un reflejo de su propio amor incondicional. Las mascotas, sin saberlo, son los mejores ejemplos de cómo amar sin reservas, de cómo estar presente sin importar las circunstancias, sin esperar nada a cambio. Carlos sonrió, con una sensación de paz. Por fin comprendía lo que Dako realmente estaba buscando, estar cerca, sentir que formaba parte de algo importante, de una familia que lo amaba, como él a ellos. En ese instante, Carlos sintió una conexión aún más profunda con su perro, una comprensión que iba más allá de cualquier malentendido. El misterio que había estado buscando ya no tenía sentido. La verdad había sido mucho más sencilla. No había nada que temer, ni algo extraño en su hogar. Lo que había visto como una amenaza, un obstáculo en su relación con Natalia, en realidad había sido solo una forma de amor más. Un amor que no se mide en gestos grandes, sino en la constancia de la presencia, en la lealtad silenciosa de aquellos que siempre están ahí. Carlos miró a Dako, quien ahora descansaba tranquilo en su cama, su cabeza apoyada sobre las patas. Un sentimiento de gratitud invadió su corazón. Había aprendido una valiosa lección, una que lo acompañaría por siempre. El amor de una mascota no necesita explicación, no necesita ser cuestionado. Es puro, simple y verdadero. Y tal vez, ese era el amor que más necesitaba recordar en su propia vida. Carlos se quedó allí unos momentos más, observando a Dako dormir plácidamente. Mientras el perro respiraba suavemente, con una paz que parecía reflejar el alivio que él mismo sentía, no pudo evitar pensar en todo lo que había aprendido. A veces, las cosas no son lo que parecen. A veces, nuestra mente nos lleva por caminos equivocados, pero si tomamos el tiempo para entender y reflexionar,
las respuestas suelen ser más simples de lo que creemos. Daco no era un misterio ni una amenaza, era solo una mascota, un miembro más de la familia que ofrecía su amor de una manera única y pura. Las mascotas, aunque impredecibles en sus comportamientos, son una parte fundamental de nuestras vidas. Nos enseñan el verdadero significado de la lealtad, la paciencia y el amor incondicional. Aunque sus actitudes a veces puedan desconcertarnos, lo cierto es que son capaces de mostrar una devoción tan profunda que no necesita palabras. En su mundo, su amor por nosotros es tan evidente como la luz del sol. Nos acompañan sin pedir nada a cambio, simplemente porque nos quieren, y en ese simple acto radica su grandeza. Carlos sonrió al pensar en todo lo que había pasado, en la manera en que su percepción había cambiado, y en la conexión que ahora compartía con Daco. El perro no solo era un animal de compañía, sino un recordatorio constante de que el amor no tiene límites ni condiciones. Si te has sentido identificado con esta historia, si alguna vez has tenido dudas sobre la relación con tu mascota o has experimentado esa sensación de incomodidad inexplicable, este relato es para ti. La lección aquí es simple: no hay nada más verdadero que el amor de un animal. A veces, solo necesitamos abrir los ojos y ver lo que tenemos frente a nosotros. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos conmovedores, misteriosos y llenos de lecciones sobre la vida, el amor y la relación que compartimos con aquellos que consideramos parte de nuestra familia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.